conceda este domingo para seguir buscando su presencia, aprendiendo de su palabra, meditando en él y buscando su voluntad. Y pues bueno, estamos ahorita con la serie de las 11 jornadas, así como dice Deuteronomio capítulo 1. Moisés de alguna manera determina que para llegar del monte de Dios a Cades Barnea, antes de la tierra prometida, son 11 jornadas. 11 jornadas, pero las estamos analizando desde la referencia de Números capítulo 33, donde va detallando cada lugar. Y este es un lugar muy bonito, no sé lo que sepa usted hasta el momento de este lugar, Elim, quizás sea una de las congregaciones, perdón, donde usted asista actualmente, está bien lo que le hayan enseñado. Nosotros vamos a compartir lo que el Señor también nos ha mostrado en su palabra, amén. Entonces, recuerde, no estamos, si usted ve la serie, no van a ser 11 capítulos, van a ser más. Estamos dedicando un día para cada lugar de esta jornada, ¿sí? Y luego podremos identificar de dónde a dónde abarca cada jornada, pero ahorita vamos a ver lugar por lugar, así como lo vemos ahí en Números capítulo 33, verso 9. Lo leemos, dice: salieron de Mara y vinieron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí. Salieron de Mara y vinieron a Elim. Entonces recuerde que la semana pasada vimos Mara, ¿va?, que significa sanar de la amargura. Espero que no haya sido tan tedioso, era porque quería compartirle pues toda la enseñanza, ¿verdad? Muy concretamente es que lo más importante, porque estaba viendo videos en la semana, y lo más importante no es en sí la amargura y que usted sane, sí, permítame acomodarme aquí, sino que lo más importante es que en ese lugar de Mara Dios se manifiesta a su pueblo y a nuestra vida como nuestro sanador, como Jehová Rafa. Lo más importante de cualquier momento duro que usted atraviesa en la vida no es el hecho de superarlo, sino dándole la gloria a aquel que la merece, que es Dios mismo, Cristo mismo. Él es sanador, nuestro sanador, amén. Es lo más importante, porque a veces se desvirtúa y nos damos cuenta que venimos a ser tan humanistas hoy día, aún como cristianos, que le damos más importancia a nuestra amargura, a nuestro sufrimiento, y salir del problema, que darle la gloria a Dios y conocerle más a Él. Entonces le invito a que eso haga. Ahora usted recuerde que algo muy importante que estamos viendo es que aun cuando vamos a ver una jornada, una trayectoria de pues 40 años en el desierto, no era la meta de Dios el desierto. Usted sabe, desde que Dios manda a Moisés a Egipto a hablar con Faraón, le dice que les va a llevar a una tierra, lo que les iba a mostrar, una tierra que fluye leche y miel, una promesa que había hecho desde Abraham, desde el patriarca, que le dice: sale tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Obviamente la escritura, al irla sumando, nos deja ver en el libro de Hebreos, dice ahí que Abraham salió sin saber a dónde iba, pero que llegó a entender que él buscaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, una ciudad con fundamentos, que no estaba en esta tierra, sino que estaba en la eternidad, ¿no? Allá en el Olam. Y entonces así es que vamos viendo cómo, aun cuando era un lugar físicamente aquí, también nos dice que habitó como extranjero Abraham. Pero entonces esa promesa sigue, ese pacto sigue, llega Moisés, y entonces le comento que el desierto no es el fin, es parte de la trayectoria. Y se lo comento porque nuestro pasaje dice: salieron de Mara. O sea, recuerde que caminaron 3 días por el desierto, no hallaron agua, la hallan en ese lugar llamado Mara, no pueden beber porque el agua era amarga, y entonces ahí hace un trato Dios, les dice qué árbol deben de arrojar a las aguas para que se sanen, y por eso les dice: recuerda o ten presente a partir de hoy que yo soy Jehová, tu sanador, ¿no? Pero entonces no acamparon ahí, solamente llegaron para abastecerse de agua, y dice ahí salieron de Mara y acamparon en Elim. Hay que poner atención cuando la Biblia es tan específica, ¿no? Porque ¿por qué nos tendría que decir que Elim había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Hay que poner atención en eso. Es como cuando José está en la cárcel y el panadero y el copero tienen un sueño respectivamente cada uno, y entonces sueñan con 3 canastos o 3 racimos. Dice, esos 3 son 3 racimos. Cuando Faraón tiene un sueño y dice: tuve dos sueños diferentes, o en 2 ocasiones diferentes, le dice: el hecho que lo haya soñado 2 veces significa que el decreto de Dios es firme, o sea, te lo está ratificando. Entonces tenemos que poner atención cuando la Biblia nos da detalles de números, es por algo.
algo que también usted debe tener cuidado, y se lo anticipo, es que de toda la enseñanza que uno puede ir indagando en la escritura, tenga cuidado porque hay un límite donde usted se puede ir sin saberlo, sin darse cuenta, al lado de la cabalística, ¿no? Que es una corriente que va muy ligada al judaísmo y va muy apegada a la escritura, a la Torá, pero sin darse cuenta, y si usted se va por la gematría, la numerología y demás, sin darse cuenta se va a desviar a lo cabalístico. Y eso yo me acordaba porque había un programa en México en la radio y me recordaba cómo ese programa era una hora hablando de la cábala y era muy aceptado entre la gente estudiosa y demás, porque no es Biblia, ¿sí? El mundo la acepta, entonces tenga cuidado con eso. Bueno, entonces vamos a entrar de lleno a quiero que tenga en mente que Elim, se me fue ahí el título, pero Elim es una proyección de vida de los hijos de Dios, ¿sí? Estamos viendo que las 11 jornadas fueron cosas literales que vivió en su tiempo el pueblo de Israel. Este capítulo no pretende comprobar geográficamente dónde estaba Elim, así que mira, aquí están las 70 palmeras y las 12 fuentes de aguas. No pretendemos eso con este capítulo, estamos dando por sentado que existió, quizá haya quien pueda dedicarse de lleno a eso, pero lo que queremos es extraer la enseñanza para nuestra vida, ¿no? Porque no quiere decir que vamos a ir geográficamente a ese lugar, pero sí significa que después de que hemos sido bautizados, después de que Dios ministra nuestras amarguras, las amarguras de nuestra alma, nos va a llevar a un lugar donde nos va a dar una proyección de vida como hijo de Dios, ¿sí? Donde nos va a, obviamente, a preparar para las cosas que vienen, a sanar de las cosas que hemos pasado, como estamos viendo aquí que salieron de Mara, pero también a enseñarnos que tenemos una proyección de vida, ¿sí? Que tenemos que tener una visión definida de nuestra vida a lo largo de lo que aún nos falta por recorrer, ¿sí? Sea bueno o sea malo lo que nos toque, pero ese momento, imagínense el pueblo de Israel salir de una tierra de servidumbre, de esclavitud, donde era una jornada monótona, ¿no? Cada día tenían que hacer determinado número de ladrillos, no tenían mayor festividad en el transcurso del año, hasta ahora con Moisés. Algo que quiero que veas, que estaban escribiendo una nueva historia con Moisés, y entonces Dios los lleva a este lugar y ahí dice que ahí sí acamparon, ahí sí sentaron las tiendas. Quiero que piense un poquito, así como leemos aquí, un lugar de 2 fuentes de aguas y 70 palmeras. ¿Usted qué piensa? No sé si le pasa igual que a mí, como que uno ve se imagina ese lugar, Elim, y uno dice, no, pues qué padre, ¿verdad? Pues ahí hay agua en el desierto, un oasis en el desierto. Hay palmeras, puede estar en la sombrita. Le adelanto que esta palmera es una palmera datilera, o sea que daba dátiles. No era de las que dan coco, no sé si dan coco y dátil al mismo tiempo, creo que no. Pero imagínense ahí, puedo estar a gusto, ¿ah? Pueden estar mis animales, todo, pero cuando uno empieza a dimensionar lo que era este lugar, decir, bueno, pero veníamos más de 600,000 gentes de a pie, ¿no? Entonces ya así como que se saturaba, ¿no? Como los balnearios, muchos balnearios en temporada de verano en diferentes lugares se saturan, ¿no? Y está uno así parado en la alberca porque no hay para más, ¿no? Número 1. Número 2, no eran los únicos recorriendo la tierra, ¿no? El pueblo de Israel. Había quizá más gente, no sé si les dieron la referencia o cómo es que llegaron ahí a Elim, pero entonces era un lugar que tenían que compartir con varios, ¿no? Obviamente también tenían la nube, ¿no? O sea, realmente no batallaban tanto con el calor porque la nube de gloria los iba dirigiendo, pero ese lugar, entonces quiero que dimensione que yo en mi mente lo veo y digo, qué excelente lugar, ¿no? Un oasis en medio del desierto, pero cuando uno empieza a dimensionar 600,000 gentes, más pueblos que igual venían en medio del desierto a surtirse y a abastecerse, y dice, bueno, quizá ya no sea un lugar tan cómodo, pero el hecho de que nos dé una referencia tan exacta, 12 fuentes, 70 palmeras, quiere significar algo, ¿no? Entonces vamos a ir desglosando el tema, ¿sí? Número 1, el significado del Elim. Usted puede ver por ahí una congregación, una iglesia que se llama, y su logo es una palmera, ¿verdad? Elim, porque eso es lo que significa. Elim es del hebreo 362, Eilim, y es el plural de palmeras, ¿no? Palmera, plural de 352, que significa palmeras, ¿no? Entonces, el singular sería Agil, el plural Eilim, ¿no? Singular Agil, que es la palabra que sigue, plural Eilim, palmeras, ¿no? No es una, sino como en este caso 70, ¿no? 70 palmeras. Y muy específicamente, cuando usted indaga un poquito más, me dice que hay una palmera datilera, porque usted recordará, quizá usted como mujer tenga ese nombre, Tamar, ¿eh? Tamar, el significado es palmera.
En el libro de Cantares habla de palmera y usa la palabra tamar. Entonces es diferente una palmera datilera a cualquier otro tipo de palmera que se menciona, ¿vale? Le digo, usted puede investigar, hay diferentes tipos de palmera, hay unas que dan cocos, esta es de dátiles, ¿no? Una fruta del desierto, ¿no? Que es así como un tipo de lo que en México le llamamos ciruela pasa, ¿no? O sea, como algo agridulce, ¿no? O sea, ácido y a la vez dulce, un dátil, ¿no? Una fruta del desierto y muy cotizada. Cuando vemos el significado singular, ahí la palabra ágil con acento en la A, nos dice que figuradamente representa fuerza. Usted sabe que usted también puede, y quizá haya predicadores, ¿verdad? Yo lo llegué a predicar porque se me hizo muy interesante cómo se dice, ¿verdad? La palmera ante una tormenta se dobla, pero no se quiebra, ¿no? Yo alguna vez escuché que la raíz de las palmeras, así como usted la ve de alto, es la misma raíz que va hacia abajo. No lo comprobé, pero ahorita le voy a leer algunos pasajes de la Biblia que nos hacen pensar que sí. Pero entonces, figuradamente, representa fuerza. Dice ahí cualquier cosa fuerte, específicamente, mire, específicamente jefe políticamente. Le digo, el hebreo es algo que cuando usted ve en el diccionario Strong específicamente, entonces ya le está enfocando un significado más claro, ¿verdad? Específicamente, jefe. Quiero que piense otra vez en ese lugar, 12 fuentes de aguas, 70 palmeras. Si usted lo divide, pues imagínese como pueblo de Israel, o sea, usted como solo dice, qué lugar tan precioso. Cuando lo dimensiona en 600,000 gentes, más gentes que va a venir, quizá lo más lógico sería dividir, ¿verdad? Bueno, ¿de a cuánto nos tocan, verdad? Es muy lógico, como pueblo de Israel, los 12 tribus nos toca una fuente cada quien, sencillo, ¿verdad? Una fuente cada quien, es justo, es sencillo, práctico, ¿verdad? Porque estamos viendo que significa específicamente jefe, políticamente un jefe, una jefatura, un gobierno. Por eso es que, bueno, con esto y el número 12 asocian que el 12 es gobierno, ¿no? Bueno, ok. Y ahora las palmeras, que dijeran, bueno, las 12 fuentes de agua ya están, nos toca de a una. 70 entre 12, ¿cuánto es? Los que trabajamos aquí con pies nos vamos a saber que son 5, ¿eh? 12 por 5, 70, ¿sí? ¿Vamos bien? O sea, 70 entre 12, 5. 12 por 5, 70, ¿sí? Así como, padre, lo dice así para que, más rápido, ¿ah? Así, bueno, son 70 palmeras y somos 12 tribus. ¿De a cuántas palmeras nos tocan? 5 cada quien. Ah, perfecto, ¿no? Estas son nuestras 5, nuestras 5, nuestras 5, nuestras 5. Pero entonces vea cómo es una relación matemática de entrada, ¿no? 12 por 5. 5 la misma letra en el hebreo. Es por eso que usted va a oír que 5 es número de gracia, porque eso representa la letra 5. La letra, bueno, no me acuerdo ahorita, me acuerdo hasta Dalet, ya no me acuerdo la quinta, pero es gracia. Entonces de entrada eso nos deja ver, uno, que usted está, o sea, nosotros, por familias, o sea, porque eran 12 tribus, pero todos formamos parte de un patriarca, de un príncipe. Entonces tenemos un lugar delante de la presencia de Dios, ¿sí? No importa lo que llevamos, tenemos un lugar, una correspondencia, y el Señor nos ha apartado un lugar. Pero luego me dice también que no solamente es a través de una cabeza, una jefatura, sino que eso se diversifica en 5 opciones diferentes. Los que les gustan las figuras quizá estén pensando ya en 5 ministerios, ¿verdad? Y, oh, sí, 5 ministerios, está bien. Pero al final, si estamos diciendo que 5, la letra 5 representa la gracia, 12 por 5, a mí en automático me llevó a pensar en aquel pasaje bíblico que dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Sí? Porque los 12 príncipes, los 12 tribus, cada una cometió un pecado diferente. Lo puede ver Génesis 49, Deuteronomio 33, cada uno cometió faltas diferentes. Pero Dios, dice la Biblia ahí en Romanos, dice a todos nos encerró o nos juzgó como desobedientes para tener misericordia de todos. Amén. Entonces, de entrar a ese lugar, imagínese usted físicamente, hoy no le sé decir dónde está ese lugar, ni es el objetivo de este tema, pero eso es algo que quedó impregnado en la mente de esa generación. De decir, pasamos de Mana, llegamos a un lugar muy específico que tenía 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, ¿no? Y entonces en el hebreo entendían, o al menos eso me deja ver aquí el Strong, que podían entender que el significado era un gobierno, ¿eh? un sistema de gobierno. En el sistema de gobierno de Dios es que donde abunda el pecado, porque no hay hombre que pueda decir que es justo, que es perfecto, justo solamente Dios. Dice, todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios, pero donde abundó el pecado, Dios hizo sobreabundar su gracia, amén. Entonces no está, y es por eso que me adelanto un poquito. Usted ve que en el relato de Ezequiel capítulo 40, el templo que describe Ezequiel dice que había cortinas que tenían palmeras. Es algo que trasciende hasta ese lugar profético. Qué interesante, ¿no? Porque nos está diciendo, quiero que sepas
lo que vamos a ver hoy también, pero que debes tener en mente que representa la gracia en medio de tu vida, porque el objetivo no era quedarse ahí, acamparon unos días ahí en el IM, pero no se iban a quedar ahí, ¿vamos bien? Bueno, eso por los significados. Muy interesantemente, y usted podría seguir una línea de estudio ahí, algunas palabras cuando usted le pone a su concordancia, búscame todas las veces que aparece la H352, muchas van a hacer esto de carnero, como cuando Abraham encuentra el carnero atado, atrapado en sus cuernos, carnero por su fuerza. Entonces vea cómo en lenguaje o etimológicamente no solamente es la fuerza como de una palmera que no se dobla ante la tormenta, sino que también un carnero que es ofrecido en sacrificio. Eso tiene una línea de estudio por sí sola, no lo vamos a ver ahorita, solo se lo refiero. Dice que es una pilastra como un poste, por eso le puse ahí la cita de Ezequiel 40, en 2 ocasiones va usted a mencionar que el árbol o el tronco de palmera se usó como poste en ese templo descrito ahí. Vea qué interesante. Y ahorita va a entender por qué. Entonces, el IM, en general, ¿qué tengo que tener en mente, hermano? El IM es una proyección de vida para los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque habían 12 fuentes de aguas, que en automático uno pensaba las 12 tribus de Israel, los 12 tronos, para los gentiles los 12 apóstoles, ¿no? Y cada nombre va a tener un mensaje que ahorita no nos daría tiempo de estudiarlo, pero entonces eso es un gobierno de gracia, ¿va? 12 por 5, 70, o sea, 12 fuentes, 70 palmeras, está implícita la gracia en ese lugar, ¿no? De gobierno de Dios, ¿va? Y que en esta ocasión, como dice ahí, es en un lugar en el desierto, ¿sí? No era la meta, pero es una etapa de nuestra jornada para llegar a esa presencia de Dios, ¿no? A esa eternidad con Dios, ¿sí? Tengo que llegar a un punto, puede ser el templo, como le digo de Ezequiel 40, dice que esas palmeras están en el templo, puede ser en mi aposento, ¿verdad? En mi intimidad, de decir, bueno, este es mi Elim, aquí está mi nombre representado, y aquí también está ese gobierno, esa gracia de Dios, rodeando mi vida, ¿no? ¿Vamos bien? Eso va a ser, tengo que llegar a un punto así. Ahora, mire, le digo que es algo que a partir de ahí, marcó las generaciones del pueblo de Israel hasta nuestros días. Tanto la palmera como el dátil tienen un lugar importante en la cultura judía. El Salmo 92, el salmista escribe, el justo florecerá como la palmera. Entonces está implicando la justicia, ¿va? Crecerá como cedro en el Líbano. Pero luego nos dice ahí, entonces le digo, para nosotros hoy día representa estar en el templo o estar en mi aposento. Dice, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Pero luego vea que la palmera está en el desierto, pero entonces dice el salmista, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. ¿Para qué? Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Entonces este verso por sí mismo nos da 3 cosas, ¿verdad? Crecer, florecer, fructificar. Son 3 cosas diferentes, ¿verdad? Crecer, florecer, fructificar. No se las voy a detallar ahorita. Ahí usted estudialas en casa. Pero está bien interesante, mire, porque lo vamos a ver, se lo voy a decir más adelante. Entonces, eso nada más como referencia de cómo fue a afectar la vida. Entonces decía uno, si yo estoy viendo este lugar del IM como una proyección en mi vida, me está diciendo que en la presencia de Dios yo tengo que tener crecimiento, debo florecer y debo fructificar. Eso usted sabe que dentro del proceso biológico, como el café, ¿verdad? Primero es una flor y luego llega a ser el fruto, ¿va? Primero es una flor y luego el fruto, así. Por eso entonces dice crecer, florecer, fructificar, es un proceso. En el caso de la palmera no investigué cuánto tiempo tarda en crecer una palmera, pero ahorita le voy a dar una cita de la Biblia que deja ver cómo crece la palmera. Eso de florecer en el hebreo es la palabra parak, que significa no solamente florecer como tal la flor, sino aparte de extender las alas, como las palmeras, ¿no? Y entonces usted puede investigar ahí las alas de Dios y le va a ministrar también. Dice, debajo de sus alas estará seguro. Sí, porque también cuando usted busca el término flor, lo asemeja a la vida del hombre, ¿no? Dice, el hombre, como la hierba son sus días, florece y a la tarde es cortado. Entonces, no, al mismo tiempo nos da, aunque la palmera representa fortaleza, permanencia, también representa una parte efímera, ¿no? El florecimiento. Pero luego eso de fructificar, nada más téngalo en mente hoy, esta palabra fructificar es la palabra nob, N-O-B, que significa producir por germinación. Téngalo ahí en mente, producir por germinación, ¿sí? O se lo digo de nada. Usted sabe que una cosa es la semilla, como todos creo que hicimos el experimento del frijolito en el algodón, ¿va? Entonces ahí está la semilla, mientras usted no le ponga el agua, no va a pasar nada. Pero en cuanto esa semilla permanece ahí,
humectada, humedecida por ese algodoncito, ¡pum! Empieza a salir ahí el tallo, la hoja, el fruto, ¿va? Es lo que dice Isaías 55:9. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos más que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Verso 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y aquí está la palabra que le decía, sino que la hace germinar y producir. ¿Y qué representa eso? Verso 11 dice, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envíe. Entonces ya se da cuenta que sería nuestra vida germinar. Germinar va a ser que esa palabra que viene de la presencia de Dios, del trono de Dios, de la boca de Dios, me haga a mí producir el fruto que le espera, porque dice la Escritura que en eso es glorificado el nombre del Señor, ¿verdad? En que vayas, en que lleves mucho fruto y que ese fruto permanezca. Obviamente esa palabra fruto implica un trabajo, ¿verdad? Dice Pablo a Timoteo, el labrador para participar del fruto debe trabajar primero, aunque sé que entendemos que es el fruto del Espíritu y que por tener el Espíritu se va a dar, implica un trabajo, ¿no? Una limpieza, un tiempo de sembrar, un tiempo de cosechar, un tiempo de podar, ¿sí? Para que lo tenga en mente. Entonces vamos a avanzar, mire. Ahí le puse, ¿no? Elim representa la proyección de la vida de los hijos de Dios, ¿no? Entonces quiero compartirle 4 aspectos. Vamos a analizar esta declaración, esta sentencia de que representa la proyección de vida de los hijos de Dios por 4 conceptos, 4 ideas, 4 principios, 4 aspectos de este pasaje de Números 33:9, ¿no? Vamos a ver significado del número 12, significado de fuente, significado del número 70 y significado del palmera. Digo, porque cuando la Biblia nos especifica cosas, 12 fuentes de agua, 70 palmeras, algo tenemos que indagar ahí y es lo que vamos a hacer en esta mañana con el favor de Dios. Vamos primero al número 12, ¿sí? Número 12. Significado del número 12. Ya sé que los que ya tienen tiempo en el Evangelio me dicen, 12 significa gobierno. Ok. El idioma hebreo, o sea, porque usted puede ver ahí que si lo ve tal cual, recuerde que no hay números, ¿verdad? En el alefato, hay letras solamente, entonces aquí es la letra Yud y la letra Bet. Podría ser como Yud Bet, ¿verdad? Yud significa mano y Bet casa, ¿no? Entonces, bueno, ahí para que lo tenga como referencia. Pero entonces, cuando buscamos en el Strong este 12, usa 2 palabras. Usa la palabra Asher y la otra, ahora aquí, Azar y Shenayim. Azar y Shenayim. Azar para 10 y Shenayim para 2. Y sabe, entonces le digo, es bien interesante la etimología, porque yo sé que usted puede encontrar muchos temas y está bien, pero si nos abocamos al texto, luego ya no podemos ir a un lugar llamado Elim, no sabemos geográficamente dónde está, pero entonces cuando usted pone atención al por qué Dios describe tan específicamente 12 fuentes de aguas, 70 palmeras, entonces tengo que ir rascando cosa por cosa, ¿verdad? Y me dice que aquí no usa Yudbet, sino que usa la palabra Azar y la palabra Shenayim, que son ahí, yo se las puse ahí, respectivamente es el 10, obviamente si lo busca va a implicar el 10 y los múltiplos, 10, 100, 1000, así etcétera, ¿no? Pero entonces, figuradamente, me dice, ese 10 significa acumular, enriquecerse, prosperar, ¿sí? Prosperar. Entonces recuerda, la vez pasada, o sea, venían saliendo de Mara, dice en Números 33:9, salieron de Mara, llegaron a Elim. Entonces ya prosperé, ya pasé la etapa de amargura, porque Dios es mi sanador, ya lo dejé atrás, ya renuncié, ya identifiqué lo que me amargaba el cuerpo, el alma, el espíritu, voy a prosperar, dice la Biblia, vamos adelante a la perfección, voy a prosperar, ¿sí? Pero ahora mire esa prosperidad de Dios, cómo es Dios hermoso, interesante la Escritura. Porque entonces cuando vemos el complemento, o sea, es como estamos entendiendo que 12 es 10 y 2, ¿verdad? En nuestro entendimiento, 10 y 2, así lo separa en este texto hebreo también. 10 y 2. Prosperar, pero luego el 2, de todas las palabras que me deriva, le comentaba en la mañana cuando empezamos el servicio, me gustó esta palabra, transmutar. Soy así con mucho caché, ¿verdad? Ay, ¿qué es transmutar? Es intercambiar, ¿no? O sea, por sí mismo es cambiar de forma, ¿va? Cambiar de apariencia, pero aquí implica un intercambio, ¿sí? O sea, no solamente un cambio por sí, así como, bueno, ya dejé la amargura, no, sino que aparte te van a sustituir esa amargura por algo más, intercambiar. Mire cómo es el pensamiento de Dios. Vamos a apuntar esta cita, Isaías 62, del 1 al 3, cuando está ese verso, ¿va? Del Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para,
Nosotros sabemos, ¿verdad? Porque lo leyó el Señor Jesús allá en los evangelios. Dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos, a los presos de apertura de cárcel, proclamar el año de la buena voluntad, consolar a todos los enlutados. Pero vea el verso 3, 62:3, ese no nos lo aprendemos siempre con el pasaje. Dice aquí, a ordenar, o sea, el Espíritu del Señor está sobre mí para ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Entonces ahí está la transmutación, que es 61, gracias, perdón, 61 del 1 al 3, es que me agarró la carrera ahí, gracias Isaac. Es Isaías 61, del 1 al 3. Entonces dice verso 3, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. ¿Usted se acuerda que vemos cómo se usaba la ceniza en el caso de Job? Cuando pierde todo, menos a su esposa y su tierra, dice que él se untó cuando era un dolor muy grande, ¿verdad? De ahí viene el cilicio o vestirse de negro. No solamente era la vestimenta, sino que agarraban ceniza y la esparcían, ¿verdad? Era un lamento, era reconocer que había una pérdida irreparable. Eso representa la ceniza. Ya la ceniza ya no se puede, ya pasó, ya no, a menos que, bueno, por la fe, ¿verdad? Isaac dice que Abraham creía que Dios podía devolverle a su hijo aún de las cenizas. Pero bueno, entonces dice, el cambio es que te den gloria en lugar de ceniza. Eso que ya no se podía reparar, que Dios te dé ahora gloria. Pero vea cómo especifica que es para los hijos de Sión, ¿sí? No para todos, hijos de Sión. Dice óleo de gozo en lugar de luto, ¿sí? Porque le digo, entonces se ponía uno una vestimenta, un saco negro, ¿va? Un saco así como un costal de papas, un saco negro, sí. Sabían que estaba de luto. Pero entonces me dice aquí una unción de gozo, porque a veces hemos hablado en diferentes ocasiones y con diferentes personas, y lo estábamos viendo apenas en una película, que dice, ¿qué me vas a decir que le eche ganas a mi situación, a mi quimioterapia, a la pérdida de mi familiar, que le eche ganas? No se trata de echarle ganas. Quizá no tienes ganas y por eso no lo haces. Pero entonces vea cómo la Biblia me enseña a mí que estar en un lugar, en el IM, en que tú vengas ante la presencia de Dios y tengas una proyección de vida, dijo, quiero que tu tristeza, quiero que ese luto que hoy tienes sea cambiado por una unción de gozo. No está en ti. Por eso dice óleo de gozo. Óleo es unción, ¿ah? Un aceite. Ese óleo de gozo viene de fuera, hijo. En este caso dice ahí, porque el Espíritu del Señor que está sobre el Señor. Bueno, sobre Cristo, él dijo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Viene por fuera, viene por el Espíritu de Dios. No lo vas a encontrar en ti mismo. No se trata de echarle ganas. Puede que no tengas ganas, pero ese encuentro con Dios te va a llevar a cambiarte el luto por un óleo de gozo. Como a mí me hace pensar en un Elías. Él le pidió, él no se mató por sí mismo, bueno, a ver si no me borran. Él no se quitó la vida por sí mismo, pero él dijo, basta ya, Señor, quítame la vida. Y usted sabe que cuando el Señor se encuentra con él, después de que él ya estaba listo para morirse en una cueva, termina siendo arrebatado en un carro de fuego. Un óleo de gozo en vez de luto. Manto de alegría, vea cómo el Señor redunda en esto, ¿eh? Consuelo, gloria, gozo, alegría, en lugar del espíritu angustiado. Pues quizá lo pueda entender así, ¿verdad? Como cuerpo, alma y espíritu, una administración a cada cosa. Cuerpo, alma y espíritu, espíritu angustiado, que se le dé un manto de alegría. Pero vea cómo es el pensamiento de Dios. ¿Y por qué me sacó ese texto? No solo por la palabra permutar que vemos en el número 12, sino que cuando yo le puse ahí Hebreo 3:52, así cuando usted lo busca directamente en la concordancia, sabe que esta palabra que usted lee aquí dice, serán llamados árboles de justicia, es la misma palabra Elim. En español usted y yo leemos, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Pero en el hebreo dice, y serán llamados Elim. Y ve cómo está implícita esa transmutación. ¿Por qué son Elim? Porque salieron de Mara, dejaron la amargura. ¿Por qué son Elim? Porque en lugar de la ceniza de lo que creían ya irreparable, el Señor los lleva a un nivel de gloria. Porque en vez de que manifiesten ese luto en su cuerpo, en lo que manifiestan en sus relaciones interpersonales, les has dado un gozo. Oye, ¿y tú por qué estás contento si no tienes motivo de estar contento? Es que ese óleo no viene de adentro, ese óleo viene por el Espíritu de Dios sobre mi vida. ¿Se da cuenta? Eso es encontrarse con Elim. Por eso le digo que Elim es una proyección de vida. Porque si usted se queda a lo que es su realidad, olvídese, se va a amargar, se va a entristecer. Así va a ir directo a donde tenemos que ir todos. Pero cuando usted viene a Elim,
no a la iglesia, no le estoy haciendo propaganda. Viene a ese lugar llamado Elim. Entonces el Señor comienza un trato conmigo de hijo, y vea que es un cambio, o sea, si usted no lo suelta, el Señor no se lo va a quitar. Por eso Jesús también dijo, venid a mí los que estén trabajados, cargados, pero antes de encontrar descanso para tu alma, dice, pero lleva mi yugo es fácil y ligera mi carga, déjame tus cargas, pero no se trata nada más que me dejes tus cargas, pon mi yugo sobre ti, y entonces vas a hallar, entonces ahí está la palabra intercambio, ¿verdad? Ok, dame tus cargas, pero a partir de aquí, de que me dice tu carga, lleva mi yugo, para que entonces puedas llegar a ser un árbol de justicia, una palmera, si lo quieres. No me gusta el limón, una palmera datilera, ¿verdad? Una palmera datilera. Déjenme avanzar, que está bonito el tema. Ahora nos dice 12 fuentes. ¿Qué significa la fuente, hermano? Bueno, hay otra palabra como fuente, como cuando usted ve el diluvio en Génesis. Dice que el Señor rompió las fuentes, ¿verdad?, del abismo. Entonces hay una fuente, como apenas estamos viendo el tabernáculo en la semana, la fuente de bronce, ¿va? Era como una tinita, un contenedor de agua, ¿no? Una fuente. Entonces una fuente, nosotros entendemos, fuente, pues que brota agua. Pero en el hebreo están las dos, o sea, el que contiene agua, o incluso ahí está la fuente artificial, ¿no? Si usted tiene un lugar grande para vivir y un jardín grande, ¿no? Pues aquí era una fuente. Y no es una fuente por sí misma, sino que usted va a buscar ahí, no sé, que tenga pajaritos, etcétera, y ya le mete la corriente de agua y ya está brotando, ¿va? Pero es artificial. Es igual, entonces es un contenedor de agua, aunque también, como le digo en Génesis, cuando el diluvio, dice que fueron rotas las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, ahí usted puede ver la diferencia. Entonces aquí no usa esa palabra de fuente que brota, sino que es la palabra ayin. Ayin, que significa, de aquí viene el ojo de agua, ¿no? Ahí en México hay un lugar que se llama ojo de agua. Ojo. Entonces es así como un desnivel o una depresión natural, ¿verdad? Y ahí se contiene el agua, ¿verdad? Muchas ciudades cuando las planean, donde cae nieve, eso, usted ve que tienen muchas colinas, así, depresiones, ¿verdad? Para que ahí caiga todo el agua, ¿verdad? O la nieve, ahí la juntan las máquinas, y ya cuando se va derritiendo, todo eso sirve para captar agua, y sirve para regar y para lo que se va a usar, es lo mismo, es un ojo de agua. Pero entonces, le digo, entonces una cosa es el significado literal en el hebreo, y luego también nos da el lenguaje figurado. Entonces me dice, ese ojo de agua, esa fuente de agua, dice aquí, figuradamente pueden ser dificultades. Es algo que estimas. Cuando dice faz es algo que enfrentas, ¿verdad? Una faz. Algo grato puede ser algo que no te gusta también, una opinión. Puede ser la presencia, algo que tienes que vigilar, una vista. Entonces yo le puse el Salmo 48:5 para que capte la idea, ¿verdad? Entonces una fuente es algo que contiene agua. Me está hablando que es un lugar natural. O aquí no me está diciendo que es una fuente que brotaba, que fuera agua viva, no me está diciendo eso el hebreo, me está diciendo que era una depresión natural donde se juntaba el agua, ¿no? Entonces, imagínese la lluvia, pues ahí sí van, en el desierto solamente de la lluvia, y ahí se retenía el agua, no se evaporaba. Algo tenía que tener la constitución de la tierra para que no se evaporara el agua, ¿no? Ahí la contenía, 12 fuentes, una para cada quien. Pero entonces el salmista, le digo, o sea, fue algo que quedó impregnado y lo fueron transmitiendo a sus generaciones. Y Salmo 84:5 dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Recuerda que vimos, ¿no?, que entonces eso de germinar representaba la palabra de Dios, ¿verdad?, que viene a nuestra vida, el agua. Ok, cuyo corazón están tus caminos. Y vea el verso 6, dice, atravesando el valle de lágrimas, o sea, que no siempre son cosas gratas lo que vamos a enfrentar en nuestra vida. Por eso tenemos que estar constantemente yendo a un Elim, a un lugar que nos recuerde que Dios tiene un lugar para cada uno de nosotros por nombre, que nos recuerde que nos puede hacer fructificar en el desierto, que nos puede dar la fuerza, pero aquí también nos dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Ahí busqué un video, hicimos un tema específico de esto un domingo, ahí lo puede buscar. Dice, cuando la lluvia llena los estanques, se da cuenta cómo la Biblia va describiendo, entonces no estamos hablando de suponías, estamos leyendo la Escritura y nos da el funcionamiento de esos ojos de agua, de esos ayins, ¿no?, de esas fuentes, cuando la lluvia llena los estanques. Estos, dice, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión, ¿sí? Ahora, quiero que vea conmigo algo bien interesante. Entonces, estamos viendo la analogía del número 12, que me dice que era la palabra intercambiar. Estamos viendo que ese intercambio, vimos Isaías, lo que Dios cambia. Me dice que, cuando vemos el Salmo que dice que las palmeras fructificarán,
dice que era un fruto por germinación, y vimos Isaías que la germinación representa la palabra de Dios, ¿sí? ¿Vamos bien? La palabra que sale de la boca de Dios. Ahora fíjese esto, Job 8:17. Ahí está hablando del junco y de otra, el prado, dice, crecerá, el verso 11 dice, crecerá el junco sin lodo, el prado sin agua, y usted lo puede ver ahí como todo eso es un poema, ¿se lo leo? Dice ahí, mire, aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo, se seca primero que toda hierba. Tales son los caminos de todos los que olviden a Dios. Y la esperanza, o sea, cuando usted no viene a un Elim, se va a secar, ¿sí? Dice, así son los caminos de todos los que olviden a Dios. Estoy leyéndole Job capítulo 8, verso 3. La esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada, su confianza es tela de araña. Se apoyará en su casa, mas no permanecerá en pie, se irá de ella, mas no resistirá. Pero entonces, mire, verso 16, dice, a manera de un árbol está verde delante del sol. Sus renuevos salen sobre su huerto, verso 17, el que usted ve aquí en su pantalla. Se van entretejiendo sus raíces junto a una fuente y enlazándose hasta un lugar pedregoso. Se van entretejiendo las raíces junto a la fuente, una fuente, y enlazándose hasta un lugar pedregoso. ¿Qué le está diciendo ahí? El Elim que yo tengo que enfrentar, yo le puse como título, es un Elim, es un lugar en la presencia de Dios donde, aun cuando atraviese un valle de lágrimas, tengo que tener la capacidad de transformarlo en algo que me provea de palabra de Dios, la fuente, ¿sí? Pero que leyéndole esta escritura, me dice que tengo que echar raíces, pero ¿por qué? O sea, entonces por eso no estaba la palmera sola, ni estaba la fuente sola, van juntas, es un sistema de gobierno. Me dice entonces que la raíz se va entretejiendo. Entonces lo que le decía, yo no investigué cuánto es la profundidad de la raíz, pero sí dicen que tiene una raíz profunda, se arraiga, ¿va?, para poder extraer los nutrientes. Aquí dice que se enlaza hasta la piedra, hasta la roca, se enlaza hasta un lugar pedregoso. Entonces, ¿qué tiene que hacer, hermano? ¿Cuál es su Elim? Encontrar esa palabra en la presencia de Dios que lo lleve a permanecer, echar raíz, porque mire, usted búsquelo en casa, Job capítulo 8, después del 17, el verso 18 dice, si le arrancan de su lugar, le negará entonces diciendo, nunca te vi. Entonces por eso que yo he llegado a predicar, ¿verdad? La palmera se dobla, pero no se quiebra. Usted puede ver unos vientos impresionantes los que viven en la costa. Es raro que una palmera se desprenda, ¿va? Es por eso. Porque entonces usted y yo, el Elim representa desarrollar una relación personal con Dios a tal punto que seamos inamovibles. Que nada nos mueva, pero por la palabra de Dios. Y por eso le voy dando punto por punto, es una proyección de vida. No le estoy diciendo que siempre su vida a partir de Cristo va a ser miel sobre hojuelas, que bueno fuera, no. Jesús mismo prometió sufrimiento. Todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Si esto hicieron en el árbol verde, ¿qué no harán en vosotros? ¿Sí? No puede separar esa aflicción. Aquí le volví a poner Isaías 55, ¿verdad? Porque dice entonces, la palabra que sale de mi boca será así, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envíe. Entonces, eso representan. Aquí le mezclé las 12 fuentes con las palmeras, ¿verdad? Porque le dije yo, ¿por qué me tiene que ser tan específica la Biblia? 12 fuentes y 70 palmeras. Pero un lugar general que se llama Elim, y que no es un lugar físico, geográfico, sino que me representa ya sea el templo, pero al final es esa relación con Dios, ¿verdad? Donde yo voy a poder crecer, fructificar, florecer, pero al mismo tiempo enraizarme, es algo que quizá la gente no pueda ver, pero que sí la prueba lo va a manifestar. Si viene una prueba, viene una lucha, viene algo y dice, lea Job 8:18, dice, si lo arrancan de ese lugar, se le negará entonces diciendo, nunca lo vi. No permanecimos. Permítame hacer un paréntesis. En la mañana me preguntaba mi hija, ¿qué pasa con aquellos que estaba viendo un video así, me dijo ella, de gente que se decía excristiana? Y yo le decía, sí, luego hay gente que muy abiertamente cita al apóstol Juan, ¿verdad? Que dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Luego eso es muy fácil decirlo. Luego, pero entonces tienes que buscar en la Biblia quiénes son los que se vuelven atrás, ¿verdad? Y entonces usted tiene que ver, y digo esto por el punto de ser arrancado, Job 8:18, porque entonces dice que unos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, doctrinas de demonios, dice que algunos codiciando la riqueza naufragaron en cuanto a la fe. Entonces le digo, o sea, puedes citar eso, pero tienes que ver específicamente, que no lo va a justificar, pero te da una explicación más concreta, ¿va? Que al final cae en tu voluntad, en lo que tú querías, ¿sí? Y otras cosas más, pero para que tenga la referencia. Entonces,
A eso se refiere esto de cuando te arrancan. No es lo más sencillo de decir porque nunca fuiste, sino quizá más bien sea porque nunca echaste una raíz tan profunda que te hiciera permanecer ante las tormentas de la vida que vamos a enfrentar, porque estamos viendo jornada por jornada, va a ver las cosas que vienen, y santo, con razón los llevó el IM y los tuvo un rato ahí, que lo tuvieran en su mente. Entonces cerramos el paréntesis y avanzamos, miren. Ahora, aquí le puse un texto antes de tiempo. Vamos a ver el significado. Se me fue el de los 70, miren, lo borré. Bueno, le voy a poner este texto ahí, ¿no? Entonces vamos a ver el significado de los 70 y al mismo tiempo de las palmeras, ¿no? Esa palabra 70 es la palabra shivim. Usted lo busca y entonces es 70 y los múltiplos, ¿no? 70, 700, 70,000, etcétera, etcétera, etcétera. Literalmente. Figuradamente, esa palabra 70 significa una declaración, una declaración 7 veces, es un juramento, es una plenitud. Es como cuando usted ve que Pedro pregunta, ¿cuántas veces he de perdonar al que me ofende? Hasta 7, y le dice el Señor Jesús, no te digo 17, sino hasta 70 veces 7. Entonces esa palabra shivim, haga cuenta que Jesús le contestó, no te digo shivim, sino shivim, ¿verdad? O sea, no te digo que 7, sino 70 veces 7, ¿sí? Un juramento, algo que está ratificado, algo perfecto. Ahora, yo no sé si usted sepa que no todos los salmos son del rey David, como decimos en el Salmo 151, ¿verdad? Los que cantamos las mañanitas. No, porque dicen que cantaba el rey David. Este salmo, el Salmo 90, lo escribió Moisés. Usted puede ver su Biblia física y va a decir ahí, Salmo de Moisés, siervo de Dios, ¿no? Y comienza diciendo, enséñanos a contar de tal manera nuestros días, bueno, de los primeros versículos. Dice, Señor, tú nos has sido refugio generación en generación. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Pero fíjese que este salmo se va desarrollando y llega al verso 10, Salmo 90, 10, donde Moisés dice, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos 80, entonces si usted es gordito, usted va a durar 80. Nada, no es cierto. No se crea. Porque así decía mi pastor, pues tenemos esperanza a los gorditos, porque entonces dice ahí los más robustos hasta 80. Vivimos más. No, no es cierto. Dice ahí 80 años. Dice, con todo su fortaleza, molestia y trabajo, dice, porque pronto pasan y volamos. Pero vea cómo comienza en los primeros versículos del Salmo 90 pidiendo a Moisés, enséñame a contar mis días, de manera que traiga al corazón sabiduría. Escribió todo lo que escribió y compone un salmo y dice él, lo define así, los días de nuestra edad son 70 años. ¿Cree que sea casualidad? 70 palmeras, 70 años los días de nuestra edad. Y escrito por Moisés mismo, que estuvo en Elim. Me llamó la atención porque Moisés estuvo en Elim, ¿sí? Moisés sí estuvo en Elim. Vio las 12 fuentes, vio las 70 palmeras, le pide al Señor sabiduría. Yo no sé si en su mente estaba como en un Elim, y entonces por eso le digo que la idea general del Elim es la proyección de vida de los hijos de Dios. Porque aquí nos dice, 70, a lo mucho 80 en los robustos. Pero entonces, ¿sabe qué me impresiona? Le digo, capturé mal aquí el PowerPoint, lo dejé en otra computadora, pero Daniel 9:24, usted sabe que es el profeta Daniel, y entonces así tal cual, comienza este versículo diciendo, Daniel, bueno, no dice Daniel, dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Entonces por eso le digo, ¿usted cree que sea casualidad? ¿Por qué Moisés dice 70 años son los días de nuestra edad? Y luego Dios proféticamente le dice a Daniel, para tu pueblo están decretadas 70 semanas. ¡Wow! Y fíjese, ¿no? Pues le digo, ese verso 24 dice, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Y usted sabe, ¿no? Usted ha escuchado ese, no nos daría tiempo de hablar ahorita de las 70 semanas de Daniel, y que se hizo ahí un paréntesis, ¿verdad? Dios hizo un lapso ahí, no corrieron así cronológicamente sin detenerse, así hizo un lapso ahí, y entonces se reanudó otra vez, ¿verdad? Estamos en la semana 70. Pero y usted puede ver ahí Daniel todo lo que representa. Pero como le dijo Dios a Daniel, yo determiné 70 semanas para el pueblo de Israel, para las 12 tribus, las 12 fuentes de agua, las 70 palmeras, el tiempo. Por eso le digo que es un paquete, está bien. Es una proyección de vida, ¿no? Pero luego también usted ve a Jesús, manda a predicar a 70. O sea, no manda solamente a los 12 apóstoles. Dice que mandó a 70 de 2 en 2 y regresaron gozosos
Pero usted puede ver ahí el número 70 cómo se va aplicando en la escritura. Bueno, eso en cuanto al 70. Entonces el 70 vimos que figuradamente representa un tiempo. Pero ahora nos falta ver lo que significa palmera, ¿no? Palmera. Lo vimos en el Elim, ¿verdad? Representa un árbol que da fruto, todo. Pero cuando usted busca palmera en la Biblia, se va a encontrar esta referencia de Levítico 23:39. Dice el Señor, Levítico, acuérdense que es una serie de ordenanzas religiosas, ¿verdad? Litúrgicas, de cómo vas a desarrollar el culto, cómo vas a vivir tu vida a lo largo del año, el pueblo de Israel. Entonces dice, a partir del día 15 del mes séptimo, luego de que hayan recogido los frutos de la tierra, celebrarán durante 7 días la fiesta del Señor, la fiesta de Sukkot, ¿sí? El primer día y el octavo serán de descanso especial, o sea, Shabbat, reposo. Es por eso que ahora con la Semana Santa hay gente que todavía tiene dudas, ¿verdad? De, ¿por qué si se dice que Jesús murió el miércoles, restó el sábado, no son 3 días? Y ya han tratado el viernes, y el sábado no me dan 3 días, ¿cómo es que lo ajustan, verdad? O sea, no me da. Bueno, porque aquí está diciendo que cuando se celebraba Sukkot, entonces había 2 descansos especiales, ¿sí? Primer día y octavo día, sino nada más el séptimo día, ¿se da cuenta? 1 y 8 van a ser Shabbat, tal cual, si usted lo ve ahí, Shabbat, descanso especial. Y entonces Juan 14, usted lo puede ver ahí, es por eso que entonces Jesús no murió un viernes, sino un miércoles. Y eso es otro tema, ¿no? Pero para que vea cómo sí lo marca aquí la Escritura. Entonces dice, el primer día tomarán frutos de los mejores árboles. Cuando usted ve que Pedro le dice al Señor que está en el monte de la transfiguración, con Moisés y Elías, y los discierne, o sea, él entiende que son Moisés y Elías, le dice, bueno, es que estemos aquí, ¿quieres que hagamos unas enramadas, que celebremos Sukkot aquí? Y entonces, yo alguna vez le pregunté a la iglesia, ¿verdad? ¿Usted sabe cómo hacer una enramada? Sabe, porque si usted ve hoy día la cultura judía, Sukkot, de lo que sea, pero el caso es que vivas afuera de tu casa y hagas una campaña, una tienda de campaña, es lo que te dicen. Pero si se va a la Biblia, entonces se va a dar cuenta que hay 7 árboles específicos para hacer una enramada. Uno de ellos es la palmera, mira, aquí le estoy dando la cita. Tomarán frutos de los mejores árboles. Ahorita le digo esa palabra mejores, por eso la subrayé. Dice ahí, ramas de palmera, árboles frondosos, sauces de los arroyos, y durante 7 días se regocijarán en presencia del Señor su Dios. Mejores árboles. ¿Sabe que esa palabra mejor? O sea, entonces Dios está diciendo, la palmera es un árbol que yo voy a catalogar como uno de los mejores árboles. ¿Por qué? Usa la palabra Hadar, 19:26. Significa magnificencia, un ornamento, sí, un adorno, esplendor, alabanza, honra, alabanza, honra, majestad. Esa palabra Hadar también significa favorecer, también puede significar hincharse, pero redunda en la alabanza, ¿no? Ahorita le explico un poquito. Luego, bueno, más bien, eso entonces, acuérdese que para nosotros representa, para el pueblo de Israel encontrar una palmera en el desierto, bueno, 70 palmeras, que dice que iban a poder fructificar en cualquier situación, ya lo fuimos leyendo las citas, ¿verdad? El justo florecerá como en la palmera, siempre va a estar vigoroso y verde. Leímos a Job que dice que la raíz, no específicamente de la palmera, pero nos da la idea que junto a una fuente se entrelaza la raíz hasta la roca, ¿sí? Y que dice Apocalipsis, ¿verdad? La raíz te sustenta a ti, viene a ser nuestro sustento. Y entonces llegamos aquí donde nos habla de una alabanza. Pero acuérdese que el apóstol Pablo desarrolla la doctrina de la fe y dice, mira, si el oro es precioso y se prueba con fuego, tienes que saber que también tu fe es más preciosa que el oro, y aunque el oro es perecedero, se prueba con fuego, también la fe se prueba con fuego, ¿sí? Entonces por eso le digo, o sea, vamos a ir viendo más adelante qué siguió después del Elim, y uno va a decir, va a ver hacia atrás y decir, wow, ¿con qué razón Dios los tuvo que ministrar en un Elim? Darles una proyección de vida, tener esa imagen fija en su mente en medio de, después de pasar 3 días de sed y de aguas amargas que no pudieron beber, llegar a un lugar de reposo donde podían estar seguros que a pesar de los desiertos, a pesar de las tormentas, tenían un lugar provisto por Dios, un lugar dado por Dios para descansar, pero también que la misma naturaleza les enseñaba que así como la palmera, porque le digo que Elim significa palmera datilera, ¿sí? Entonces que aún en medio del desierto, aún en medio de las dificultades, puedes dar fruto si tú llegas tu raíz hasta la roca, ¿verdad? Que puedes dar fruto si permaneces junto, porque a veces, eso no le mencioné de los 70, porque fue lo que me llamó la atención. Jesús mandó a predicar a los 70 y enseguidita es cuando dice, a la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos.
Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y muchos, yo me incluyo, pensamos, ¿no? Y yo voy a salir a hacer la obra porque nadie me apoya, Señor. Así como Elías, solo yo he quedado. Y así caminamos, quizá porque nuestra realidad ha sido así. Pero no es el diseño de Dios. Cuando los llevó a Elim, Él les dijo, hey, 12 fuentes de aguas y 70 palmeras. Muy específico. Grábate eso, Israel. Y entonces también cuando manda a los 70 otra vez, ese número 70, dice, los manda de 2 en 2, los 70 regresan con gozo y les enseña y les dice, la mies es mucha, los obreros pocos, y a veces no tienen resultados, porque en vez de unirse, en vez de permanecer alrededor de ese Elim, cada quien quiere jalar por su lado. Y entonces es por eso que no regresan con gozo. Y es por eso que no se ve el fruto. Es por eso que no podría haber una alabanza, un reconocimiento. Yo sé que muchos lo han intentado y han triunfado, qué bueno. Pero como diseño de Dios que podemos ver o comparar en esta, porque recuerda que ese 12 significaba gobierno, ¿verdad? Ese Elim también. Entonces me dice que yo debo siempre de buscar permanecer unido, que es lo que Pablo también dice, la unidad del Espíritu, no un espíritu de unidad, la unidad del Espíritu, la que marca el Espíritu. Y eso va a traer alabanza, por un lado. Por otro lado, si tú y yo logramos fructificar en medio de los desiertos como en la palmera, obvio que también Dios nos va a reconocer eso, va a decir, wow. Porque cuando maldice Jesús a la higuera, dice que no era tiempo de higos, pero le dice, nunca nadie más vuelva a comer fruto de ti. Entonces estamos viendo todas las figuras y decimos, bueno, es que yo entiendo que la palmera da fruto, como hemos visto, por la palabra, ¿verdad? La palabra que viene de la boca de Dios y da fruto, hace germinar y producir. Entonces quiere decir, cuando maldice a la higuera, que a pesar de la palabra que Jesús le estaba hablando, aún fuera de tiempo, porque alguien podría justificar y decir, pero no era tiempo de higos, pero Jesús le estaba hablando. Entonces si tenías la palabra de Jesús, y lo digo con temor, yo primero, ¿verdad? Es que tendríamos que haber dado ese fruto para ser catalogado, para regresar aquí a de donde partimos, a ser catalogado como un mejor árbol, ¿sí? Digno de alabanza. Ahora, frondoso. Frondoso es la palabra abot, que significa entremezclado, denso, dice aquí corona, follaje, trenza. Me gustó esa palabra, ¿no? Así como dice, veo que Job 8:17 decía, ¿verdad? Se entrelaza con la roca. Ah, bueno, también esa palabra frondoso obviamente está hablando de las ramas, ¿verdad? No sé si usted alguna vez le ha caído una rama de palmera, es por eso que hay gente que la tiene que quitar, porque donde se llega, son bien pesadas, ¿sabías? Rompen los parabrisas de los carros, o los cocos también, los que dan coco. Los que viven en la costa saben de lo que hablo, que si no lo limpian en su tiempo, cuando viene el otoño, vienen los ventarrones y demás, hacen estragos porque son muy pesados. Bueno, entonces cuando me dice aquí frondoso, me está hablando de esas ramas así, que crecen, pero que tienen un peso por sí mismo. Por eso dice aquí que es como una corona, pero también como una trenza. Entonces son dos cosas, ¿verdad? La corona, el reconocimiento, pero también que no se puede lograr si no permanecemos trenzados unos con otros, ¿verdad? Porque Eclesiastés dice cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y está hablando de cuando dice mejores son 2 que 1. Entonces usted trabaja solo por su lado, aún como familia, ¿verdad? Como cónyuges, como padres e hijos. Trabajando por tu lado, pues quizá la tormenta te va a destruir. Pero mientras tú logres permanecer bajo esa figura de Elim, esa proyección de vida de los hijos de Dios, en la medida que sea posible, ¿verdad? Dice la Biblia, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz unos con otros, ¿verdad? Hay lugares donde no se puede, aunque tú quieras, está bien. Pero en la medida de lo posible, permanecer juntos. Y eso nos va a permitir atravesar ese Elim, ¿no? Poder tener eso en mente para lo que viene. ¿No te acuerdas? Es una proyección de vida para los hijos de Dios. ¿Para qué? Para las cosas que vamos a enfrentar, ¿verdad? Para las cosas que vamos dejando. Dice, dejando lo que queda atrás, extendámonos a lo que está adelante. Es una proyección de vida, pero que no es para todos. Es solo para los hijos de Dios, para los que permanecen en el Elim. Entonces espero que haya sido de bendición, de edificación este tema. Y nos falta nada más orar, ¿no? Que el Señor nos ayude. Cualquiera que todavía aún esté, todavía no ha acabado de salir de Mara, ¿verdad? De la amargura, pues que el Señor lo haga, porque así como tuvieron que echar un árbol para que se sanearan las aguas y se manifestó que Dios era Jehová Rafa, nuestro sanador, así también cuando llegaron a un lugar de 12 fuentes de aguas y de palmeras, decían, bueno, si las aguas están amargas, ya están ahí las palmeras, ¿verdad? Por si acaso. Pero no, aquí ya pudieron estar y tener esa proyección. Así es que vamos a orar. Lo que el Señor haya hablado, pídale que le ministre, que le ayude y que sea de bendición. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por la vida, por tu misericordia, por la oportunidad que nos das, Señor, de permanecer aquí. Gracias por tu enseñanza, porque pues sí entendemos que para el pueblo de Israel fue un lugar físico, el Elim que
al cual se enfrentaron, que es un lugar que hoy la gente estudiosa no ha encontrado, pero a través de las figuras, a través del estudio de tu palabra, Señor, entendemos que no es otra cosa que un lugar provisto por ti, aún en medio de las circunstancias difíciles, adversas, como lo puede llegar a representar un desierto, Señor. Hay un lugar provisto por ti, Señor, donde cada uno tenemos un lugar incluso por nombre, así como esas 12 fuentes de aguas. Veíamos en el significado que al ser tú tan específico en poner 12 fuentes de agua, 70 palmeras, etimológicamente o en las palabras hebreas, Señor, entendemos que era un lugar de intercambio. Y veíamos tu palabra como cuando tú vuelves a referir esas palmeras, ese Elim, en el libro de Isaías, vemos que tú ordenaste que a través de la unción del Espíritu, Señor, del Espíritu Santo, fuera cambiado la tristeza en gozo, el espíritu quebrantado en espíritu alegre, la ceniza en un óleo de alegría, Señor, en una gloria. Y es lo que venimos a intercambiar hoy. Tú sabes cuántos de los que estamos aquí, cuántos de los que están oyendo este mensaje, hoy solamente en su vida tienen ceniza, tienen una vestidura de luto, tienen ya un espíritu amargado, Señor. Y aun cuando haya alrededor gente que los ama, que los quiere bien, que en nuestra buena intención les decimos, échale ganas, todo va a estar bien. En nuestro corazón no todo está bien. En nuestro corazón nada cambia, Señor. Pero entendemos que así como leíamos en Job también, que al estar junto a esa fuente de agua que representa tu palabra, uno tiene que hacer que esa raíz logre entrelazarse hasta la roca misma que entendemos que es Cristo figuradamente. Señor, que lleguemos a desarrollar una relación personal contigo de tal manera que las tormentas, que los desiertos no puedan quebrantarnos, Señor, no puedan desarraigarnos del lugar donde tú nos has plantado, Señor. Que así como ese Elim, esa palmera que da un fruto que se llama dátil, también nosotros, Señor, a pesar de nuestro desierto, a pesar de la temporada que estemos viviendo, podamos dar un fruto que permanezca, que glorifique tu nombre, un fruto que pueda dar también descanso, un remanso para la gente que viene de un desierto y que necesita palabra de consuelo, palabra de ánimo, Señor, y que puedan experimentarlo en su vida, no solamente verlo, saberlo, creerlo, sino experimentarlo en su vida, Señor, de esa manera sobrenatural, aún como tú lo has hablado en este tiempo. Te lo pedimos, te damos gracias y te suplicamos, así como Moisés te lo pidió, enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría, Señor, y lo que tú has determinado para nosotros se cumpla, sabiendo que tú eres un Dios bueno, que tiene pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Te damos gracias y te seguimos pidiendo tu bendición en Cristo Jesús. Amén.